Padre, te agradecemos por todas tus bendiciones espirituales y materiales también, Señor. Gracias porque esta tarde podemos orar, podemos escuchar tu palabra, Señor, podemos abrirla con libertad. Háblanos a cada uno, impacta nuestras vidas, nuestros corazones y redargúyenos de cualquier pecado y de cualquier circunstancia equivocada que pueda haber en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tome su lugar. Como nos extendimos un poco en las preguntas y respuestas, vamos a dar un mensaje cortito, pero sustancioso. Amén. Muy bien. Quiero hablarles de la prioridad de la oración. Este tema se llama La oración en privado es prioridad. Digan conmigo, la oración en privado es prioridad. ¿Sí? Los discípulos no le pidieron a Jesús, enséñanos a caminar sobre las aguas. Tampoco le dijeron, enséñanos a hacer muchos milagros y a sacar muchos demonios fuera. Tampoco le dijeron, enséñanos el milagro ese de la multiplicación de los panes, ese estuvo bien padre, enséñanos cómo lo hiciste, Señor. No, pero los discípulos sí le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Hubo un personaje, un misionero llamado Hudson Taylor, que fue fundador de la misión del interior de China. Él nació en 1832 y cuando viajaba por primera vez a China para abrir una misión en aquel país en el siglo XIX, el barco en el que él viajaba se quedó parado en la mitad del mar. En aquel tiempo no habían máquinas de vapor, ni mucho menos eléctricas, entonces eran veleros solamente que se movían a través de la fuerza del viento. Entonces se acabó el viento y ya no se movió el barco. Entonces el capitán, quien era ateo, se acercó con Hudson Taylor y le dijo, oiga pastor, quiero que usted ore a Dios para que Él envíe el viento y podamos llegar a China. Entonces Hudson Taylor dijo, pues usted ni cree en Dios. No, pero yo sé que usted sí cree, le dijo el capitán. Entonces ore a su Dios para que Él envíe el viento. Entonces Hudson Taylor dijo, voy a orar a Dios pero con una condición. ¿Cuál condición? Usted levante las velas. Y cuando usted levante las velas, yo oro a Dios y Dios va a enviar el viento. Y el capitán le dijo, no, yo no puedo hacer eso, mis marineros se van a reír de mí, si no hay viento, llevamos aquí varios días parados. Hudson Taylor dijo, pues entonces no oro al Señor, usted levante las velas y yo oro a Dios. Y ya la desesperada el capitán izó las velas, este misionero tremendo de Dios oró al Señor y el Señor inmediatamente envió el viento que los llevó a la costa de China. Y aquí aprendemos un principio espiritual muy importante. Hermanos, orar no es suficiente. Cuando oramos debemos creer que Dios actuará y al mismo tiempo debemos caminar con fe. No es suficiente que tú digas, Señor, alcanza, ¿verdad?, a mis tíos para Cristo, Señor, llévales tu palabra. No, tienes que orar y llévales tú la palabra. Créele a Dios, porque la fe sin obras está muerta. Quiero leerle otra frase de un gran misionero llamado A.C. Dixon. Este hombre dijo lo siguiente: cuando dependemos de las organizaciones, recibimos lo que las organizaciones pueden lograr. Cuando dependemos de la educación, recibimos lo que la educación puede lograr. Cuando dependemos de los hombres, entonces conseguimos lo que los hombres pueden lograr. Pero cuando dependemos de la oración, entonces recibimos lo que Dios puede lograr. Y le hago una pregunta: ¿de qué depende usted? ¿Qué es lo más importante para usted? No, pues mis amigos. Bueno, pues vas a recibir lo que tus amigos te puedan dar. No, mi escuela, mis maestrías. Bueno, vas a recibir lo que eso te pueda dar. No, yo dependo de mi empresa, yo tengo que llegar a ser director general. Bueno, vas a recibir lo que eso te pueda dar. Qué bueno, ¿verdad? Pero cuando dependemos de Dios, recibiremos lo que Dios puede lograr, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Toca a la persona de junto y dile, depende de Dios. ¿Y cómo vas a depender de Dios? Si no es a través de la oración. Porque la oración es lo que nos comunica con Dios. Si tan solo usted pudiera cerrar sus ojos cada día y cada noche
e imaginarse la gloriosa presencia del Señor Jesucristo parado aquí a su lado, o sentado a su mesa, o ahí sentadito Él en la cama viéndolo a usted de rodillas y abrazándolo? Porque Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted cierre sus ojos, tenga la plena seguridad de que el Señor Jesucristo está ahí en esa mesa, de que el Señor Jesucristo está ahí al pie de su cama, que el Señor Jesucristo va ahí con usted en su automóvil cuando usted está orando. Entonces, ore todo el tiempo, ¿no es verdad? ¿Qué otra presencia podría competir con la de Jesucristo? ¿La de sus amigos? ¿La de las noticias? ¿La del radio? Nadie. Ore usted sin cesar. Y a continuación le quiero dar 5 argumentos para que usted pueda orar todo el tiempo y sin cesar, que usted se enamore de Jesús a través de la oración. Moisés, un gran hombre de oración, estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí buscando la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios. Dice la Biblia que él no bebió agua ni comió pan, y entonces Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 34. Abraham, un gran hombre de Dios, era un hombre que sabía interceder y se ponía, como dicen algunos pastores, en la brecha. Y cuando Dios iba a destruir a Sodoma, Abraham comenzó a interceder y le dijo: Señor, no destruyas esta ciudad, ten misericordia. Allí están algunos justos, si hubieran 40, 30, 20, 10 justos, no destruyas la ciudad. Y peleó con Dios en oración en Génesis capítulo 18. Un gran hombre de oración, Abraham. Otro ejemplo es Isaac. Este muchacho, uno de los patriarcas, hijo precisamente de Abraham, pues le dieron los 32 años y los 35 y no llegaba la paloma, y los 37, ya me quiero casar, pero pues nada. Los 38, papá, ¿qué onda? ¿Por qué no llega mi esposa? Póngase a orar, mijo, póngase a orar. Le dieron los 39, los 40 años de edad, y dice Génesis 24, versículo 63, que Isaac salió a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, y en los camellos, ¿sabe quién venía? Venía su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Rebeca, correcto. Esta palabra meditar que se usa ahí en Génesis 24, 63 es la palabra hebrea lasuaj, que significa orar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Isaac estaba desesperado? No, pues ya con la que sea, la primera que se me atraviese. No, él estaba meditando, él estaba orando. Así que si tú eres un joven, una señorita que te quieres casar, espera el tiempo de Dios y ora por tu pareja. Otro gran hombre de Dios que fue un guerrero de oración fue Jacob. En Génesis capítulo 32, Jacob comenzó a pelear con el ángel de Jehová, quien era Dios mismo, era una preencarnación de Jesucristo, era Cristo mismo con el que él estaba luchando. Y Jacob significa el suplantador o el que agarra del tobillo. Eso significa el nombre Jacob en el hebreo. ¿Por qué el que agarra del tobillo? Porque cuando él nació no venía solito, venían 2 panquecitos, Twinkies. Venía Esaú y venía Jacob. ¿Y sabe usted quién nació primero? Esaú. Pero Jacob, como quería ser el primogénito, aún desde el vientre de su mamá le agarraba el tobillo al otro. Dile, yo quiero salir primero. Y este hombre fue un suplantador, fue un engañador, fue un adúltero, fue un mentiroso. Pero en Génesis capítulo 32 fue transformada su vida. Y entonces él se hartó de ser un mentiroso, se hartó de ser un engañador, se hartó de ser un tranza. Le dijo: Señor, cámbiame. Y buscó a Dios toda la noche, toda la noche. ¿Cuántos han buscado a Dios toda la noche? Poquitos. Es un buen ejercicio buscar a Dios toda la noche. Este viernes aviéntese un ayunito. En la tarde llegue del trabajo, dése un baño, tome medio vasito de agua y enciérrese con Dios toda la noche del viernes. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? Ya el sábado, como a las 9, 10 de la mañana, que ya esté así muy lampareado, ya se echa un sueñito. Y va a ver qué bendición tan grande va a encontrar usted. Porque Dios quiere que le busquemos en oración.
Y en aquella ocasión, en Génesis 32, el Señor le cambió de nombre. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, ya no serás más el que agarra del tobillo, el engañador, el mentiroso. Ahora será llamado tu nombre Israel, Israel, que significa, ¿qué quiere decir Israel aquí los teólogos? ¿No? Nadie sabe lo que quiere decir Israel. Anótenlo así, grandote en una hoja, pónganle Israel. Israel significa el que pelea con Dios. El que pelea con Dios. ¿Cuántos aquí quisieran pelear con Dios? ¿Cómo pelear con Dios, pastor? ¿De qué me está hablando? Te estoy hablando de orar, porque orar es una batalla con Dios. Hay muchos de ustedes que se quedan dormidos en la oración. Ay, qué flojera. Sí, Señor, gloria a Dios. Así le hacemos, Padre. Adiós. ¿Sí o no? O muchos dicen que están orando, ¿verdad? Empiezan a orar y se empiezan a distraer. Tienen la increíble habilidad de hacer 2 o hasta 3 cosas al mismo tiempo. Una es hablar, supuestamente a Dios. La otra es pensar en la renta y la otra es pensar en todos los demás problemas que tienes. Y las 3 cosas las haces al mismo tiempo, que es sorprendente. Señor, sí, bendícenos por favor. Ay, la renta. Sí, Padre, te alabo, te glorifico. Ay, el esposo, ¿dónde andará el esposo? Son las 2 de la mañana, no llega. Sí, Señor. Eso no es orar. Eso no es orar. Porque tu mente está concentrada en otro lado. No está concentrada en la persona de Cristo Jesús. Entonces, muchas veces haríamos bien en cerrar nuestros ojos, respirar profundo, sacar de nuestra mente todas nuestras preocupaciones y concentrarla en la sola persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces comenzar a hablarle. ¿Qué pensarías si yo comienzo a hablarte, verdad? Hola, ¿cómo estás, hermano? Buenas tardes. Espérame, es que, sí, hermanos, por allá. Espérame tantito, hermano. ¿Qué pensarías de mí? Oye, ¿qué le pasa al pastor? Que me haga caso. ¿Por qué no me hace caso? Pues así tratamos a Jesucristo. Así lo tratamos. Espérame, Señor, sonó el teléfono. Espérame, Señor, es que ya no tengo tiempo. Es que ya se me hizo tarde, Señor. Ah, es que las noticias, Señor. ¿Cuántos secuestrados, Señor? Sí. No estás orando, te estás engañando más bien a ti mismo. Tienes que apartar tiempo para Dios. Jacob fue un gran hombre de oración. Vean este pasaje, Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, verso 10. Otro gran hombre de oración. Dice Daniel 6, 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, este edicto hablaba de que Nabucodonosor tendría que ser adorado como Dios. ¿Qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué hacía? Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Quiero hablarles a las personas que están muy ocupadas, que creo que son la mayoría. Te paras a las 5 de la mañana, los niños, la escuela, rápido, vámonos ya, tenemos que ir acá, ya. Los 2 de la tarde a comer, 15 minutos de comida, a trabajar otra vez, agarra el coche, regrésate el metro, llegas a tu casa a las 8. ¿Quieres cenar, mi amor? No, me quiero ir a dormir. ¿Por qué no le haces como Daniel? Digo, es una sugerencia bíblica. ¿Por qué no te apartas 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía y 10 minutos en la noche y te encierras en donde tú quieras, en el baño de tu oficina, te sales ahí al parque a dar una vuelta, te metes a tu habitación si estás en tu casa, les dices a los de la oficina, espérenme, tengo algo que ir a hacer, y te encierras en un lugar, aunque sea en el baño, donde sea, y clamas a Dios 10 minutos con todo tu corazón, en la mañana, en la tarde, en la noche. Al menos comenzarás a orar 30 minutos al día, porque ahorita ni 4 horas, ¿verdad? Digo, yo sé que hay más personas que oran más de 4 minutos aquí, qué bueno, pero la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos muchos problemas con apartar tiempo para Dios. No le damos el valor que merece. Es más valioso el internet, es más valioso el Facebook, es más valioso tu novio o tu novia, es más valioso el ministerio, la actividad que hacemos aquí. Eso es más valioso que pasar tiempo a solas con Dios. Y es justo al revés, hermanos, justo al revés. Segundo argumento, número 2, ¿por qué debemos enamorarnos de Cristo en la oración? Número 2, porque Cristo
tuvo una extraordinaria vida de oración. Diga conmigo, Cristo oraba todo el tiempo. Cuando Jesús mandó a sus discípulos delante de él para subir a una barca, entre tanto que él despedía a la multitud, la Biblia dice en Mateo 14, versículo 23, que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Ahí está el versículo en las pantallas. ¿Con quién subió Jesús? ¿Con quién? ¿Con toda la multitud? No, ¿verdad? Subió solo. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús disfrutaba del tiempo de intimidad con el Padre. Y cuando tenía oportunidad en las madrugadas, él se paraba antes que saliera el sol, vamos a ver otro versículo ahorita, y dedicaba horas a la oración. Y en la noche dedicaba horas a la oración. Marcos 1, versículo 35. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, solo, aparte, teniendo comunión íntima con el Padre. Nosotros los cristianos del siglo XXI hacemos las cosas a veces al revés, ¿no? Inviertes 7 horas de tu día en resolver todos los problemas que tienes y oraste solamente 5 minutos al día. Algunos también echan fuera demonios y se tardan 5, 6, 7 horas en echar fuera ese principado y potestad. Pero oraron 3 minutos en la mañana. Jesús lo hacía exactamente al revés. Él oraba horas en la madrugada, la Biblia no dice cuántas horas, pero pasaba mucho tiempo en intimidad con el Padre y echaba fuera a los demonios en cuestión de milésimas de segundo. Sanaba a los enfermos, los leprosos y los paralíticos en cuestión de milésimas de segundo. Entonces, ¿qué te conviene más? ¿Orar 3 minutos y pelearte con tus problemas el resto del día? ¿O te convendrá más orar lo más que puedas y confiar que Dios va a solucionar todos tus problemas mucho más rápido? ¿Por qué Jesús pasaba tanto tiempo en oración? ¿Nunca se lo han preguntado? Yo sí me lo he preguntado muchísimas veces. ¿Por qué oraba tanto? ¿Que no le era suficiente orar un par de minutos? Él era el Hijo de Dios, podía hacer lo que él quisiera. Toda potestad le era dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué buscaba tantas horas a Dios? ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué a mediodía? ¿Por qué en la noche? Se iba a un lugar aparte, se iba a una montaña, oraba, clamaba. ¿Por qué tanto? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Sabe por qué Jesús oraba tantas horas diarias? En primer lugar, porque amaba a su Padre. Tenía una relación de amor tan profunda con el Padre que su anhelo era estar con su Padre, era hablar con su Padre, era pedir dirección de su Padre, era llenarse de la voluntad de su Padre, porque para eso vino, para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Si tú amas a Dios con todo tu corazón, seguramente eres un gran hombre de oración, una gran mujer de oración. Pero muchos decimos que amamos a Dios, pero no pasamos tiempo con Él. Los que están casados y amas profundamente a tu esposa o a tu esposo, ¿qué no procuras estar con Él? No le procuras a Él, no le procuras a ella. No le hablas por teléfono seguido, no le mandas un mensaje o no apartas una fecha especial a la semana, 2 días, para estar con tu amada, para estar con tu amado. ¿No es verdad los matrimonios que se aman? ¿Por qué no buscar tiempo con el Padre todos los días? Porque lo amamos igual que lo amaba Cristo Jesús. Hay muchas otras razones por las cuales Jesucristo oraba tantas horas. Una segunda razón era para dejarnos ejemplo a nosotros. Él es nuestro ejemplo de oración. Él es el ejemplo máximo de un hombre tremendo de oración, de un intercesor, de un hombre que amaba a Dios. Él es tu máximo ejemplo. De acuerdo a un estudio en los Estados Unidos el año pasado, el pastor promedio en las iglesias norteamericanas ora de 4 a 6 minutos al día. Esto es absurdo. ¿Cómo estarán las ovejas entonces?
La principal función de todo pastor y líder cristiano es pasar horas en la presencia de Dios, en su palabra y en la oración. A eso nos llamó Dios, y a ustedes también, hermanos. A ustedes también. Pero por tus preocupaciones y tus afanes y por hacer más dinero, porque estás preocupado por el dinero y todo gira alrededor del dinero, te has olvidado de Dios. Y el dinero no te lo vas a llevar, hermano. Porque desnudos vinimos a este mundo. Y sin duda nada podremos llevarnos de este mundo. Lo único que te llevas es tu relación íntima, viva, eficaz con Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de la oración. Tócale junto y dile: no te duermas. Y dile: orad sin cesar. Tercer argumento, número 3. Número 3. La oración en secreto manifiesta o descubre los pecados secretos. Lo repito, ¿por qué debemos buscar a Dios? Porque cuando oramos en privado, en lo secreto, nuestros pecados más profundos, secretos, que tanta vergüenza nos dan, salen y se descubren a la luz. Y ahí viene un genuino arrepentimiento. Pastor, cometido, mejor no me platiques lo que cometiste. Primero, enciérrate con Dios unas 4 o 5 horas. Ayuna este fin de semana. Te levantas temprano, medio juguito o medio vasito de agua, y a orar, a buscar a Dios. Abre el libro de los Salmos, abre el profeta Oseas, abre el Evangelio de Mateo. Búscalo. ¿Hace cuánto que no lo buscas? Hermano, es que yo veo un poco de orgullo en usted. ¿Cuál orgullo? ¿Orgullo de qué? El problema del orgullo y de cualquier pecado es que no te das cuenta de él. Ese es el problema. Hermano, nosotros vemos que usted tiene como una cierta situación de coquetería con los muchachos o las muchachas, y usted es un hombre casado. ¿Coquetería yo? ¿Coquetería yo? ¿Coquetería yo? No se da cuenta, es el problema. No se da cuenta, porque para esa persona es un pecado secreto, es un pecado que él no percibe. ¿Cuándo va a ser descubierto? ¿En una predicación? No, quizás sí, pero es extraño. En una canción de alabanza posiblemente, pero ¿sabe dónde es descubierto ese pecado? Cuando usted está en secreto, cuando usted está en privado, cuando usted se